tal, no es una ONG, son los gobiernos que mandan en estas organizaciones como la UNESCO, la FAO, la OMS. Es decir, tienes que pensar a nivel mundial, think big, and then act locally. Hay que tener esta visión mundial en la mente, pero obviamente tienes que ir a tu coto de caza para ver lo que puedes hacer, pero hoy día uno se da cuenta que lo que puedes hacer tiene repercusiones o tiene que estar en sintonía o en no sintonía con al lado. Y es decir, que estamos siempre en esta dialéctica. No podemos decir, bueno, yo pienso en Cataluña, voy a arreglar esto, y el mercado europeo no lo tienes en cuenta, y el mercado internacional lo tienes en cuenta, pero ustedes son miembros de tal organización, etcétera. Tenéis ONGs que son potentes. Entonces, es una dialéctica muy importante y se aprende, y me parece que una buena escuela de agronomía esto lo enseña, es parte de sus deberes. El otro comentario es sobre este problema de autosuficiencia. Tenemos varias palabras que hay que bien definir. Inseguridad alimentaria, es decir, que no produces ni la cantidad ni la calidad de alimentos necesarios para sufragar a los gastos mínimos de un ser humano en buena salud. 2.600, 2.700 kilocalorías con el resto de los ingredientes. Y al revés, seguridad alimentaria. Inocuidad alimentaria, es decir, que los alimentos deben ser inocuos, que no deben contener, digamos, microorganismos, etc. Soberanía alimentaria, otra palabra, que dice yo soy soberano, es decir, yo soy el maestro de mi producción alimentaria. Es decir, puedo producir algo que está a un precio final muy alto, pero yo hago el proteccionismo y protejo mis cultivadores y lo hago así, porque decido así. Y muchas ONGs, proteccionistas del ambiente, etcétera, están a favor de esta soberanía alimentaria de los países, más que todo en vías de desarrollo o emergentes. Y la famosa autosuficiencia, es decir, yo soy suficiente, produzco lo que es necesario para mi población, pero ahí hay que negociar. Y nosotros en Marruecos tenemos este debate hace muchos años frente a la Unión Europea. ¿Qué significa ser autosuficiente? Tú puedes exportar, por ejemplo, naranjos. Tú puedes exportar conservas de sardinas o de atún. Tú puedes exportar aceite de oliva, porque produces más que lo necesario. Y puedes importar trigo, porque trigo, las tierras no son suficientes para cultivar trigo. Entonces, porque dije, en los años buenos tengo que importar, sin embargo, trigo. De todas maneras, para tener pan para toda la población. Este pan que incluso entre los pobres se regala o se comparte. Por eso nadie muere de hambre, en la verdad. Es decir, esta autosuficiencia hay que ponerla en un marco un poco más amplio. Si yo tengo algo que intercambiar, yo puedo ser autosuficiente en el sentido global. Yo importo y yo exporto. Y esto la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio nos imponen. Cuando somos miembros te dicen, no frenes a la importación y no frenes a la exportación, porque es un juego a 2, a 3, 4. Es
Es decir, que hay que tenerlo en cuenta. Y en Marruecos, desde una política de los años 1950 de autosuficiencia, hemos pasado a la suficiencia, pero en el intercambio. Porque sabemos que en cereales siempre estaremos importando trigo, en los años que vienen y más y más y más. Por eso tenemos que exportar más y más y más y tener lo más importante, la industria, que todavía no la tenemos. Es decir, sectores industrializados. Por eso los otros países se llaman industrializados, no tampoco desarrollados, porque desarrollo, términos culturales, pueden ser subdesarrollados en términos culturales, pero son industrializados. Saben construir trenes, saben construir aviones, saben construir carreteras. Esto todavía somos países de asemblaje, somos países de subcontrato. No fabricamos aviones, pero tenemos compañías, todos están en Marruecos. Boeing, Safran, Bombardier, tú lo puedes nombrar. Están allí, pero están allí para hacer trabajo que es más barato que en su propio país, que cuesta menos y que es un trabajo de subcontrato que después se exporta. Da empleo, da muchos empleos, da formación de técnicos, esto está bien, pero todavía no es una industria. Tenemos la más grande fábrica de autos de Renault-Nissan en Tánger. Vamos a exportar 600.000 coches hasta todo el mundo. Pero ¿esto es industria? No. Esto es una industria de asemblaje, pero no producimos los motores. No sabemos todavía producir los motores. El día que producimos el primer motor, ya tendremos una automotriz, una industria automotriz. Eso sí. Entonces, muchos son los países que están en este sentido o que están atrás. Por eso, la autosuficiencia es algo que se puede negociar. Si yo exporto automóviles, pero que al revés importo trigo, que es a un país bajo, ahora es bajo, pero puede, porque son volátiles los productos. Estamos en una situación compleja. No se puede predecir que en 5 años no van a alzar de nuevo, aunque tiene toda la razón, la alimentación en los países industrializados ha bajado. Y la proporción del ingreso interno, personal, doméstico, ha bajado. Nosotros estamos todavía a 65% del ingreso dedicado a la alimentación, a comprar alimentos, a alimentarse. Pero en los países industrializados puede ser 20, puede ser 25, puede ser 15. Esto es la verdad. ¿Por qué compran otras cosas que están fuera de nuestro alcance? Compran mejor vestido, compran automóvil, compran billetes de aviones y todo esto. Y esto, claro, es parte del ingreso que se comparte. Estos son los comentarios que quería hacer para, digamos, una vez más, comentar sobre el hecho de think big and act locally. Bueno, me he sentido algo aludido en el tema de la autosuficiencia. He utilizado este término porque es el que aquí, localmente, se utiliza más, pero estoy totalmente de acuerdo en que esto es un balance, ¿no? El único problema, ojalá no llegue, es en este intercambio cuando necesites trigo y no tengas suministrador de trigo, porque la demanda de trigo a nivel mundial es superior ya a la oferta. Y entonces, pues también se te rompe este juego. En este sentido, ahí donde eres más deficitario, pero puedes, porque por razones climáticas y objetivas puedes incrementar determinadas producciones, hay que hacerlo. Esta es nuestra posición. Pero dándote la razón en que esto es un balance entre importación y exportación, ¿no? Y luego, para comentar dos cosas que se han dicho, aquí el más científico de todos los científicos, que lo tenemos aquí, tiene toda la razón del mundo, ¿no? Pero es que además yo os invito a que consultéis el último ranking, que hay mucho que decir sobre los rankings, pero el último ranking de las universidades a nivel mundial en cuanto a calidad
que está hecho por ámbitos temáticos científicos, ¿no? En más de la mitad, los 3-4 primeros puestos los ocupan universidades chinas. Está todo dicho, ¿eh? Por lo tanto, yo opino exactamente igual que tú. No soy tan pesimista en cuanto a la enorme decadencia europea que dibujas, porque a nivel general probablemente sea así, pero en determinados aspectos muy concretos yo creo que has citado Wageningen, por ejemplo, pero bueno, encontrarías ejemplos muy concretos en el ámbito que nos ocupa, ¿no? Es decir, ¿cuántos programas de selección de fruta en clima cálido hay en el mundo? 2, y uno está aquí. Bueno, hay ejemplos pequeños, pero hay ejemplos en el ámbito agroalimentario donde, en fin, se está haciendo selección asistida por marcadores, se está buscando autorresistencias, incorporando autorresistencias en la selección a fin de minimizar al máximo la utilización de fitosanitarios, y ahí, en temas de gestión integral del agua, pues bueno, hay 3 polos de conocimiento, uno es Israel, otro es California y el otro es España, ¿no? Y concretamente, en gran parte, en Cataluña. Bueno, hay nichos del conocimiento del ámbito agroalimentario, más allá del biotecnológico, estrictamente hablando, donde yo creo que aún somos científicamente competitivos, ¿no? Y en cuanto a lo que hablabas y tú también, ¿no?, de que la legislación, has puesto el ejemplo de que la legislación no favorece, es más, impide que parte de esos alimentos que por razones de fecha de caducidad, por ejemplo, oficialmente no son aptos para el consumo, pues no puedan ser aprovechadas por los ONGs y tal, ¿no? Eso es cierto, pero no es menos cierto que se están buscando nichos de actuación con un poquito de imaginación, ¿no? Por ejemplo, los bancos de alimento. En España hay, me parece que son 42 bancos de alimento. En algunas provincias hay incluso 2, aquí en Gerona hay 1. Y es un ámbito que conozco un poco porque tenemos un acuerdo con el Banco de Alimentos de Barcelona, que, como sabéis, desgraciadamente, debido a estos años de enorme crisis que ha provocado también aquí la entrada de una parte de la población en régimen de pobreza y de no accesibilidad a una alimentación suficiente, pues los bancos de alimento han desarrollado un papel crucial. Y gracias a ellos, pues muchísimas familias de las zonas urbanas de Barcelona, de Gerona, de Lérida, pues han recibido un sustento mínimo para poder tirar adelante, sobre todo esos niños, ¿no? Todos tenéis la imagen del Gran Recapta, ¿no? Bueno, el Gran Recapta es una recogida de alimentos que se hace por voluntarios una vez al año en los supermercados y tal. Eso representa el 15% del total de los alimentos que llegan y se reparten desde el Banco de Alimentos. Mediáticamente tiene mucha importancia, pero es el 15%. ¿Dónde está el grueso de lo que recibe el Banco de Alimentos? De aquellos productos de la distribución y del comercio, no que hayan superado la fecha de caducidad, sino que por razones estrictamente de apariencia no son comercializables, o por donaciones directas de la industria alimentaria, por su responsabilidad social corporativa. Por lo tanto, es cierto lo que dices, de que la legislación no ayuda, pero no es menos cierto de que hay mucho margen también para reaprovechar alimentos que por razones estrictamente comerciales no se ponen en circulación, ¿no? Y gracias a ello, insisto, pues se ha paliado unos años de real penuria de determinados estratos sociales, sobre todo de los cinturones de las grandes ciudades, donde la pobreza
no te diré la extrema, pero sí que la pobreza ha irrumpido de una forma clarísima, ¿no? Sí, por continuar con el argumento y retomando, ¿en qué gastamos los que ya no gastamos? Como decía el profesor Sasson, lo que ya no gastamos en alimento, ¿en qué lo gastamos las familias? Pues en billetes de avión, etcétera, etcétera. Pero mucho, mucho. De hecho, lo que en estos 50 años se ha dividido por 3, solo se ha correspondido con un aumento, multiplicación por 3 de otro gasto familiar. La vivienda. Porque si tienes más dinero disponible, hay alguien que tiene una idea, voy a decirlo muy rápido y muy mal, y va a sonar muy de izquierda, pero alguien va a tener una idea para ver cómo te lo saca, ¿no? Y entonces van a venir aquí, y a eso se lo llama especulación, ¿no? O sea, y van a venir inversores, y esto creó la burbuja inmobiliaria y otras cosas. Evidentemente, si hay algún economista me puede matar, pero eso y otras cosas. ¿Qué provocó qué? Mi pequeña institución, pequeño laboratorio de cocina, donde trabajamos para que la gente coma mejor, empezamos hace 13, 14 años y nuestros proyectos para los 3 temas que he hablado, los 3 vertientes del reto que he hablado, en la parte de obesidad nosotros hemos trabajado mucho, pero en la parte del hambre al principio solo trabajábamos algunos pequeños, muy pequeñitos, algún proyecto en África, porque aquí no había tema. Y al cabo, después de la burbuja inmobiliaria, empezamos a trabajar con banco de alimentos, con servicios de distribución de alimentos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, creando conocimiento para que se gestionase bien el reparto de alimentos. Porque el problema no era la desnutrición, sino era la malnutrición. Muchos usuarios de esos bancos de alimentos estaban malnutridos y obesos. Y por eso, y por ejemplo, en muchos de los servicios donde se repartían alimentos, se repartían 1 kilo de azúcar por semana, 1 kilo de aceite por semana de girasol. Bueno, si era, ¿no? Entonces enviamos nutricionistas, tecnólogos, comineros a ver estos repartos y vimos cómo se podía. Digo, porque reivindico, aunque sea indirectamente, la parte gastronómica del asunto, ¿eh? Por eso me han invitado, supongo, no sé. Es lo único de lo que... O sea, para que la gente coma mejor en este sentido. Y acabo con el doctor. Claro, es que nos vamos a la ciudad, nos olvidamos del campo, idealizamos el campo, ¿no? Y como dice Claude Fischler, el sociólogo de la alimentación, hemos pasado del mito de la naturaleza dominada al mito de la naturaleza reencontrada. Falso, porque no tenemos ni idea. Entonces, los transgénicos aquí están repudiados, pero por la población urbana, no por nuestros países, ¿eh? O sea, cuidado, clarísimamente, que es donde más... ¿Por qué? Porque no tienen ni idea. Y estamos viviendo en unos mundos de yuppie, o lo que sea, evidentemente. Ahora, es verdad que nos falta mucho por una cosa. Primero, los chinos también se están preocupando no solo de las universidades, sino también de tierras de producción, de industrias de transformación, de industrias cárnicas. Por tanto, alguna cosa tendrá que ver ser quien manda, no ser el profesor que dice dónde ¿no? los alimentos. Por tanto, no podemos despreocuparnos de dejarlo todo al mercado, eso es evidente, ¿no? Aunque económicamente funcione, porque habrá un momento en que si consigue entrar la especulación, el problema ya no será de flujos económicos, sino que puede volver a ser, y eso creo que es una de nuestras, o tiene que ser una también de nuestras ocupaciones. Pero por acabar, de acuerdo, necesitamos investigar mucho más, necesitamos ser libres para crear conocimiento, o necesitáis los que sois capaces de hacerlo, libertad para crear conocimiento y dinero y ayudas y no impedimentos legales para hacerlo. Pero también necesitamos conservar todo aquello que teníamos, porque desde la biodiversidad como recurso fitosanitario clarísimo, o sea, hay que encontrar nuevas soluciones, pero por favor, no perdamos las que ya tenemos. Por supuesto. Bueno, esta vez juro que solo voy a hablar de ciencia. Completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Tony. Y para solo hablar ahora de ciencia, pues Albert has mencionado, y es clarísimo que el aumento de la población unido a la pérdida de superficie cultivable o al cambio climático son los 2 grandes temas a los que nos enfrentamos para el futuro de la alimentación en el 2050. Pero hay otro tema también interesante, que es la inversión de la pirámide poblacional.
Hoy daban noticias de que aparentemente por segundo año consecutivo han nacido menos niños que gente ha muerto en nuestro país. Y esto es interesante, es una constante. De hecho, los datos que más me han sorprendido no son esos, sino los datos que han dado de esperanza de vida, que ya cifra la esperanza de vida de un español en 80 años y de una española en 86. Pero yo no sé si sabéis, los más jóvenes, que hace solo 3 generaciones, a comienzos del siglo pasado, es decir, en nuestros bisabuelos la esperanza de vida estaba en 36 los varones y 40 las hembras. Hemos multiplicado por más de 2 la esperanza de vida de una población como la española en apenas un siglo. Y esto tiene una componente importante en la alimentación. También es muy interesante el dato que se ha dado hoy de que las mujeres españolas cada vez quedan más tarde embarazadas. Y en nuestra empresa le hemos dado muchas vueltas a estas dos problemáticas, porque nos parece que abren nichos de trabajo muy interesantes para definir alimentos a la carta de la población senior o de las mujeres, o mejor dicho, las parejas que quieren quedarse embarazadas. Empezaré por los más mayores. Desde el punto de vista, por ejemplo, del microbioma digestivo, es claro que a partir de los 60 perdemos bifidobacterias, y eso hace que aparezcan problemas que prácticamente ni sabíamos que teníamos. La mitad de celíacos diagnosticados en la Unión Europea en los últimos 5 años no son niños, son gente de más de 55 años que no sabía que era celíaca. Y probablemente ha pasado porque esa pérdida de bifidobacterias ha hecho que la inflamación aflorara y se detectara el problema. Aquí aparece todo un nicho de oportunidades para el futuro que tenemos que cuidar muy bien, porque además va a favor del gasto social. Si no somos capaces de desarrollar productos que permitan que cuando lleguemos a esa edad entre 70 y 85 años estemos bien de salud y no incrementemos el gasto sanitario, esto no se aguanta. Y esto es algo que los japoneses ya vieron hace muchísimos años desarrollando la estrategia Foshu. Y Japón es el único país del planeta que ha aumentado esperanza de vida sin incrementar gasto social. Gasto social me refiero en atención a tercera edad. El momento de la fertilidad también es interesantísimo porque, claro, nos guste o nos disguste, la especie humana no está programada para quedarse embarazada a los 30 y tantos, sino más bien para quedarse embarazada entre los 16 y los 20. Pero no penséis que es solo un problema de infertilidad de mujer, es también un problema de infertilidad de hombre. Es increíble los datos de pérdida de motilidad espermática en la población española y en particular en núcleos urbanos, donde hay industria química en las proximidades. Un caso claro es Tarragona, que lo tenéis cerca. Y lo mismo ocurre en el caso de las mujeres. De nuevo aquí, la ciencia nos está dando en los últimos años una serie de evidencias experimentales interesantísimas sobre cómo entender, por ejemplo, que cuando esos niños que vienen en edades tardías y que en una frecuencia, digamos que a lo mejor más alta de lo deseada, no nacen por un parto natural, sino que nacen por una cesárea, pues aparecen muchos problemas de asma, de alergia, de autismo. Hay una relación estadísticamente significativa entre haber nacido con cesárea y riesgo de luego tener asma, autismo o alergia. Y eso últimamente también con los microbiomas hemos visto pues, que puede estar relacionado con el hecho. Hace poco Carmen me invitó y ya os di esta soflama aquí, pero en nuestra empresa hemos colaborado mucho con el Instituto Valenciano de Infertilidad, el IBI, que ya sabéis que es líder mundial en infertilidad. Y hemos visto cosas interesantísimas, por ejemplo, que el microbioma de la mujer embarazada, el digestivo, no varía los 3 primeros meses de embarazo, empieza a variar del 4º al 6º, pero del 7º al 9º es un microbioma absolutamente aberrante, similar al que tiene un enfermo de diabetes tipo 2. Pero cuando analizas el metagenoma, lo que ves es que está compuesto por especies bacterianas que tienen muchísimos genes codificantes de amilasas, celulasas, endocelulasas, silanasas. Es decir, ese aparato microbiano está extrayendo la máxima energía de la dieta, que es lo que necesita el feto en esos meses, que es cuando más crece. Por contra, si miras el microbioma vaginal, no es así. El microbioma vaginal está estático los 8 primeros meses y en el 9º se produce un incremento brutal de lactobacilos. Cuando el niño sale por el canal de parto, lo primero que come es un batido de lactobacilos. Y eso parece que sea importante para que luego reciba el segundo batido, que es leche materna con bifidobacterias. Y esas 2 especies son claves
para estabilizar la flora. Y de nuevo surgen multitud de posibilidades, pensar en productos para mujer embarazada o para niños nacidos por cesárea que contengan este tipo de productos. Sin duda, el poseer estas herramientas nos van a dar soluciones para el futuro increíble. Tú has hablado mucho del suelo, creo que es algo que desde la ciencia tenemos que mirar a partir de ahora con lupa, porque en el momento hemos empezado a mirar microbiomas. Nuestra empresa ha secuenciado hasta ahora 32.000 microbiomas. Creo que somos el segundo punto de secuenciación de microbiomas en el planeta. Cuando hemos analizado microbioma del suelo es fascinante, porque tú puedes ver microbiomas de suelo fértil e infértil, y lo que pasa es que, claro, están las que siempre habíamos visto en placa de cultivo, pero aparecen 300, 400 especies que antes ni habíamos visto y que parece que sean marcadoras. De la misma forma que si analizas un suelo, no te puedes conformar con mirar un punto determinado, tienes que mirar de arriba abajo porque hay cambios notorios. Incluso no tiene nada que ver el microbioma alrededor de la raíz, 1 milímetro alrededor de la raíz con el que encuentras en el resto del suelo. Todo esto son cosas que tenemos que tener encima de la mesa y con ese conocimiento empezar a buscar soluciones. Por lanzar un canto al optimismo, ya que se me acusa de pesimista, y repito que lo soy mucho probablemente porque ya me estoy haciendo mayor, pues deciros que sí que es verdad que nunca hemos tenido las herramientas que en estos momentos tenemos para entender los problemas y buscar soluciones en agroalimentación.
lo del el nivel de alfabetización de los consumidores. La verdad es que hay una ignorancia completa, que está debida a nuestra educación mal hecha. Eso era el tercer vertiente que hubiera querido desarrollar, porque en la parte de hambruna no podía hablar de la educación. Yo discuto hoy día con personas con grandes diplomas, que son retiradas y que a su edad pueden tener un cáncer colorectal o una enfermedad del hígado. A esta edad, a más de 80, todo puede ocurrir. Y la verdad es que no saben nada. Es decir, se presentan a un médico solamente por enchufes, porque dicen, este médico es el mejor de esta enfermedad, tú vas a verlo, y pagando, claro. Pero cuando hablas con él y que hablas de cosas tan sencillas, que ¿dónde está tu hígado? ¿Dónde está el páncreas? ¿Por debajo o por encima? Fibroscopía. ¿Qué es fibroscopía? Fibroscopía. Scopía, fibro a través de una fibra. Endoscopía. Al ver, ¿qué es endoscopía? Están terrorizados. ¿Qué es endoscopía? Endoscopía es una... Claro, yo soy biólogo de formación, pero hemos seguido el mismo currículum secundario, casi el mismo, con griego, con latín, con matemáticas. Y hemos tenido una bastante formación en biológica elemental, que después hemos mejorado a través de leer incluso un diario de calidad que tiene cada semana una parte científica que puedes leer, bueno, con una pequeña cultura científica, sin embargo. Pero la analfabetización es enorme y esto cuesta un costo a la salud pública enorme, porque si supieran, no digo que sepan demasiado, porque si sepan demasiado van a creer que tienen un cáncer colorectal, que tienen solamente una cosa de constipación y nada más. Pero no hay que ir al otro extremo. Pero el mínimo para saber cómo te sientas, para saber cuál es tu problema y qué tipo de médico quieres consultar, o vas a la internet, ahora la catástrofe. Al internet te ponen todos enfermos de todas estas, tú creas que tienes todo. No, sentido común, de cosas elementales, fundamentales. Sales del secundario sin conocer tu anatomía elemental. No era así. A finales, al bachillerato sabíamos la anatomía, no en detalles, pero sabíamos la aorta, dónde iba, etcétera, los riñones, que teníamos dos, que estos riñones saben las funciones del hígado, de las 8 funciones del hígado, etcétera. Sabíamos estas cosas. Hoy día tengo que decir, cuando hablo con mi nieto, que acaba de pasar el bachillerato, a 18 años no sabe ninguna de estas cosas. Sabe hacer ejercicio, sabe manipular estas cosas, pero no sabe nada de eso. Esto para decir que tú has hablado de oro, en el sentido que desde el preescolar tenemos que instilar estos conocimientos que no requieren tanto tiempo, que hemos tenido una educación sanitaria, pero no la nutricional, no tanto. Y ahí hay que, porque, claro, a menos que evolucionamos, has visto cómo ha venido la educación ambiental. En nuestra época no se hablaba de educación ambiental y de repente, desde 72, nos cae la educación ambiental. Es que el ambiente, el clima... Y hemos aprendido y hemos añadido, no la educación ambiental, sino la dimensión ambiental de unas asignaturas. La dimensión ambiental de la geografía, de la literatura, de las lenguas extranjeras.
a través de ellas te das cuenta de cosas de... Pero la educación nutricional es importante. La educación tiene que ser también, no que hay que poner más y más y más asignaturas. No se trata de eso, porque sabemos que la semana tiene su duración y que es confinada. No, se trata de ver en cualquier asignatura, salvo tal vez las matemáticas, incluso en ellas podemos hacer algo, se incluye, ¿no va?, unos ciertos conocimientos que a la medida de 7, 8 años de educación secundaria, primaria, 4 años más o 5 años más, sales, incluso si no vas a la enseñanza superior, si es un ciudadano que va a trabajar, sabes este mínimo de cosas que te permiten de entender lo que es una educación alimentaria sana, lo que es una salud, lo que es un problema de salud pública o un problema de salud personal, etcétera, etcétera. Estoy 100% de acuerdo y esta cosa lo vemos en casi todos los países, no hay excepciones. Incluso en Europa, donde hay el sistema, digamos, educativo secundario más avanzado en comparación con Estados Unidos son nulos. Al salida son nulos, pero en la enseñanza superior salen mucho mejor que nosotros. Pero nosotros tenemos un buen secundario. Hay que ver en el privado. En el colegio privado es mejor. Bueno, pero pagas. Si no pagas, tú vas a la pública. Pero no quiere decir que la pública es mala. Todos mis hijos se fueron a la pública y tuvieron una educación bastante buena. Pero cada año hay una reforma educativa y no que enseñamos las cosas relevantes, sino que al final de 7 años, bueno, ahora empiezan 2 años de trabajo muy duro y solamente la crema de la crema alza. En Francia, que es mi país donde vivo yo, es la desigualdad la más enorme de la escuela. La escuela facilita y exagera las disparidades sociales, en vez de disminuirlas, por la razón precisamente de adoptar una vez una educación por 5 años, 6 años de seguimiento, de estabilidad. Y no cada año un ministro viene y deshace todo lo que ha hecho el otro. En vez de mejorar, añadir, disminuir, etc. Y eso hace que nosotros que estamos en la enseñanza superior, cuando nos preguntan, dicen, ¿y qué saben? Bueno, la mayoría dice, saben nada. ¿Qué has retenido de 8 años de secundario? Poco cosa. En física, en química. Y tenemos que hacer ahora 1 año más de preparación a la enseñanza superior para ponerlos al mismo nivel. A menos que haces una selección muy dura que eliminas 90% de la gente. ¿Y qué van a hacer este 90%? En la calle. Y si van a la calle van a hacer la revolución. Esto es el problema. Entonces, me parece que has tocado un punto muy importante de estos todos temas, de la parte educativa. ¿Qué hacemos en educación? No solamente del consumidor, pero el consumidor empieza a 7 años o antes. Entonces, del consumidor desde de todo el abanico. ¿Puedo hacer un pequeño matiz por lo que hemos hablado del tema de probióticos y todo esto? Solo un motivo para la reflexión. Hace 2 semanas fue Probiota en San Francisco, que es la gran reunión en torno a probióticos de empresas y centros públicos en Estados Unidos. Hay Probiotas América y Probiota Europa. Y hice una cosa muy rara, que es que organizaron una comida donde te ponían en mesas grandes como de boda a
acabar. Es una pena, pero es que tenemos que acabar. Son las 2 menos cuarto y tenemos que cerrar el acto. Muchas gracias a todos por venir. Siento que se habrán quedado miles de preguntas en las cabezas de todos, pero espero que también podamos aprovechar las respuestas y sobre todo